electrotutorial de virtualedu.es, de Ignacio Canela, y vamos a hablar en esta sesión de voltajes en un transistor. Lo primero que tenemos que ver aquí es, primero vamos a ver qué es lo que tenemos. Vemos que hay una fuente de voltaje, 2 voltios, que está unida aquí a la base del transistor. Bueno, primero 1, vamos a ir poniendo pasos, 1. Tenemos un transistor, vamos aquí por el símbolo, ¿no? Viendo la flecha que sale hacia afuera, es no penetra, es NPN. Si es un transistor NPN, sabemos que significa que tiene 3 zonas, NPN. Y para polarizarlo correctamente, hacíamos que vamos a poner aquí, colector, base y emisor. El base y emisor se polarizan directamente. Por lo tanto, si esto es positivo, la polarización de esto será aquí positivo la base y este es negativo, negativo la base. Estos dos van polarizados directamente. Mientras que el colector va polarizado inversamente. Si es negativo, tendré que ponerle lo contrario, inversamente positivo. Y además al colector siempre lo poníamos 2 más para comparar con la base, es más positivo que la base. Por lo tanto, aquí el colector tiene que ser más positivo que la base y el emisor tiene que ser negativo. Recordamos también que positivo y negativo quiere decir que aquí hay más carga negativa que en este. Y aquí este es más positivo que este, quiere decir que hay más carga positiva en este que en este. Bien, para polarizar, entonces vamos a ver si está polarizado correctamente. Entonces, para polarizar correctamente, tiene que llegar al colector carga positiva. Aquí ya tenemos la pila que el polo positivo es el largo, efectivamente llega al colector. Por lo tanto, esto parece que está bien. Y el polo negativo, que es este de aquí, llega al emisor. Por lo tanto, esto está bien polarizado. Y aquí tenemos el polo positivo que llega a la base, que tiene que ser positiva, por lo tanto vamos bien, y el polo negativo aquí también vuelve a ir al emisor. 2. Este montaje se llama emisor común. El transistor se puede conectar de 3 maneras: transistor común, base común, emisor común. Las 3 patas que tiene, aquí lo tenemos por dibujado otra vez: base, colector y emisor, que es el de la flecha. Emisor común significa que el emisor va, en este caso, a referencia y que es el mismo en los 2 circuitos, están conectados al polo negativo aquí. Si hubiera aquí entrada y salida, el emisor es el común a los dos, pero se llama emisor común. 3, 2, 3. Current loops, o 2 en inglés sería current loops. Utilizo terminología en inglés porque si veis vídeos en inglés para acostumbrarnos a llamar las cosas y así os será más fácil. Hay 2 mallas o lazos o circuitos. Uno sería este de aquí, lo dejamos en naranja, que es el que polariza la base, y otro de aquí, que es el que polariza el colector y emisor. Tenemos 2 fuentes de voltaje, 2 current loops, 2 fuentes de voltaje, en este caso 2 baterías, que alimentan uno la base emisor, pues es común, la base y el emisor tienen uno y el otro es colector emisor y el otro polariza quiere decir le da carga a los 2 polos y ambos tienen que estar cerrados para que atraviese la corriente. Voltajes, 4. ¿Qué voltajes tenemos? Pues en un transistor tenemos 3 voltajes: voltaje de base, voltaje en el colector y voltaje en el emisor. Si lo dibujamos aquí, esto lo borramos, que ya no nos hace falta, que era el emisor común. Tendremos entonces aquí, este es el cable, aquí tendremos un voltaje de colector, en este punto habrá un voltaje en el emisor y aquí tendremos un voltaje en la base. Voltajes
Y luego podemos poner incluso 5, diferencia de voltajes. Hablamos de voltajes, es diferencia de voltajes o diferencia de potencial. Diferencia de voltajes es la diferencia que hay entre uno y otro. Volvemos a dibujar aquí el transistor. Y aquí tienes. Vamos a hacer con valores concretos que es más fácil entenderlo. Vamos a poner valores. Ponemos aquí que tenemos un valor de 2,5 voltios. Sería el voltaje de la base. Aquí en el colector, voltaje de colector, tenemos 9 voltios. Y aquí medimos con un voltímetro y aquí nos sale voltaje de emisor igual a 1,5 voltios. Y ahora tenemos que comprobar que los voltajes están bien. Y hemos dicho que este tiene que ser más positivo, más. El voltaje de colector, que es más, tiene que ser mayor que el voltaje de base, que tiene que ser positivo, pero menor que el voltaje de colector. Y este a su vez mayor que el voltaje de emisor. En este caso tenemos 9 voltios, efectivamente es mayor que 2,5 voltios, que es el voltaje de la base, y mayor que 1,5, que es el voltaje del emisor. Esto está bien polarizado si son estos valores. Diferencias de voltaje, por lo tanto, tendremos VCE, será el voltaje entre el colector y el emisor. Voltaje entre colector menos voltaje emisor. Voltaje en el colector era 9, voltaje emisor es 1,5, 9 menos 1,5, 9 menos 1, 8, 7,5. Aquí podemos decir que hay una diferencia potencial de 7,5 voltios. ¿Qué voltaje hay entre el colector y la base? Pues será el voltaje que hay en el colector menos el voltaje que hay en la base. Voltaje de colector 9, voltaje en la base 2,5, 9 menos 2, 7, 6,5 voltios. Entre este punto y este punto hay una caída de voltaje de menos 6,5 voltios. Y por último, voltaje colector base emisor será el voltaje que hay en la base menos el voltaje que hay en el emisor. Voltaje en la base hemos dicho que es 2,5 menos el voltaje emisor. Hemos puesto 1,5, por lo tanto 1 voltio. La caída de voltaje de aquí a aquí será 1 voltio. Ya tenemos entonces los voltajes y las diferencias de voltaje. 6. VB, o sea, la diferencia de voltaje entre emisor y emisor, que es este de aquí, hemos dicho aquí. Esto es VBE, tiene que ser mayor que 0,7 voltios. El transistor es de silicio. 0,7, 0,6. Para que esto funcione correctamente, el voltaje VE tiene que ser 0,7 voltios. En este caso sí que funcionaría porque nos da 1 voltio mayor de 0,7. 7. Para que funcione el transistor, significa que el transistor funciona si aquí, llegando una pequeña corriente de base, I sub B, hace que a través de aquí, vamos a borrar esto, a través de aquí, vamos a ponerla gorda para que se vea, atraviesa una corriente de colector. Una pequeña intensidad de base da una intensidad de colector grande. Entonces, 7. Tiene que haber intensidad de base positiva. Y la intensidad de base normalmente es pequeña, mientras que la intensidad de colector es grande. 8. En un transistor tenía beta, que era la amplificación. ¿Qué beta era? La intensidad grande, intensidad de colector, entre la intensidad pequeña, que es la de base. Si beta, por ejemplo, vamos a suponer que vale 100, significa que amplía la corriente 100 veces. O sea, por ejemplo, si la intensidad de base es 0,5 miliamperios, la intensidad de colector será, multiplicamos beta, que es 100 por IB. 100 por 0,5 y da 50 miliamperios. Hemos pasado de 0,5 miliamperios que entra por aquí, una cantidad muy pequeña, a multiplicar por 100, 50 miliamperios es la que baja de aquí arriba. Seguimos aquí con
más cosas. Ponemos aquí, intensidad de colector es aproximadamente la intensidad del emisor. Realmente aquí en este punto tenemos, llega la intensidad de base, llega la intensidad del colector y aquí la intensidad del emisor será, esto es como un nodo, la intensidad que entra por arriba más la intensidad que entra por abajo. ¿Qué pasa? Si B es muy pequeño, pues entonces podemos aproximar que la intensidad de emisor, o sea, la que pasa por aquí, es aproximadamente el mismo que IC. Vamos ahora a borrar esto de aquí y volveremos a copiar el circuito. Y lo pegaremos aquí. Seguimos entonces con este circuito y vamos a calcular ahora los voltajes. Si nos fijamos ahora, hemos dicho que intensidad de base es pequeña y la intensidad de colector es comparativamente grande. ¿Quién genera la intensidad de base? Esta fuente de voltaje, 2 voltios, que atraviesa una resistencia de 100K. 100K es muy grande, claro. Y queda una intensidad pequeñita. Un voltaje pequeño, una intensidad grande y ahora aquí una intensidad pequeña. Mientras que aquí, ¿quién polariza el colector y el emisor? Esta fuente es 10 voltios, es más grande que esta, 5 veces más, y encima atraviesa una resistencia menor, atraviesa una resistencia solo de 1K. Por lo tanto, la intensidad del colector podrá ser mucho mayor. Vamos a calcular cuánto vale IB. Vamos a hallar I sub B. Y para eso vamos a dibujar esta malla en sentido vertical y aplicaremos la ley de Kirchhoff de conservación de la corriente. Polo positivo ponemos una flecha más 2 voltios. Si bajamos del polo positivo nos encontramos una resistencia de 100K y seguimos bajando aquí, hay la diferencia de potencial VB. Vamos a dibujarlo así. Esta es la base y este es el emisor y luego esto llega abajo. Bien, aquí hemos puesto que la referencia es 0 voltios. Por lo tanto, podemos ya deducir una cosa. Este es polo negativo y eso está unido al suelo que es 0 voltios. Por lo tanto, alrededor de todo este cable aquí hay 0 voltios, polo negativo. Aquí en E, entre esto y esto, hay nada. O sea que el emisor estará a 0 voltios. Y esto irá por aquí, 0 voltios, aquí habrá 0 voltios. De los 3 voltajes que queríamos hallar, y podemos... De los 3 voltajes que queríamos hallar, que eran estos 3 de aquí, aquí quizá esto es mejor que se vean azul como estaba el otro. Tenemos ya VC, VB y VE. VE, como está unido al ground referencia, VE valdrá 0 voltios. Ya tengo un valor, VE vale 0 voltios. Me falta hallar VC y VB. Para hallar VB estamos haciendo esto de aquí. En este lazo tenemos el 2 voltios, 100K y sabemos ley de Kirchhoff, se mantiene el voltaje y de aquí a aquí hay 2 voltios. Porque arriba hay 2 positivo y abajo hay 0, la diferencia es 2. Aquí habrá una intensidad, la intensidad que atraviese esto, que hemos llamado intensidad B, esto lo atraviesa la intensidad de base, que es la que llegará luego a la base y pasará al emisor y hasta tierra. Aquí también pasa la intensidad de base. ¿Cuál es, aplicando aquí habrá una caída de potencial, V, la resistencia de base, la vamos a llamar esta es la resistencia que hay en la base,
Esta es la resistencia que hay en el colector y en el emisor no hay, pero podría haber una resistencia. La caída de potencial en la resistencia de la base y aquí hay una caída de potencial que esto es B y esto es E, por lo tanto será VBE, que hemos hablado antes. La caída de potencial entre VBE es el potencial en B menos el potencial N y esto ya es cero. Por lo tanto, tenemos que 2 voltios, que es el voltaje total, será la caída de voltaje aquí, VRB, más la caída de voltaje aquí, que es VBE. ¿Cuánto vale la caída de voltaje en RB? Ley de Ohm, voltaje en una resistencia es la intensidad que pase, que es IB, por R, que en este caso es 100K. Y sustituimos aquí. Y nos quedará 2 voltios igual a IB por 100K más VBE. No sabemos cuánto vale IB, tenemos una incógnita, y tampoco sabemos cuánto vale VBE. Vamos a suponer, si el transistor está funcionando, que VBE vale 0,7 voltios. Vamos a suponer que esto es 0,7 voltios. De tal manera que nos quedará 2 igual a IB por 100K, o 100.000 podríamos poner, más 0,7 voltios. Pasamos el 0,7 aquí y nos quedará 2 menos 0,7 igual a IB por 100K. 2 menos 0,7 es 1,3, será igual a IB por 100K. Y ya despejando IB, nos queda 13 entre 100K, que IB es 13 microamperios. Tenemos IB 13 microamperios. Vamos ya. IB igual a 13 microamperios si la pérdida de voltaje entre base y emisor es 0,7 voltios, que es lo habitual en un transistor de silicio. IB 13 microamperios, por lo tanto lo podemos poner aquí. Ya tenemos que esto vale aquí 13 microamperios. Micro recordamos que es 10 a la menos 6. Mili es 10 a la menos 3. Ya tenemos entonces la parte 1. ¿Cuánto vale 13 microamperios la intensidad? Lo que queremos hallar es VB, pero VB es el voltaje en este punto. Esto es fácil calcularlo porque aquí tenemos VB, hemos dicho que vale, vamos a hacerlo en verde, 0,7 voltios. Por lo tanto, si aquí hay 2 y aquí baja 0,7, la diferencia que es de aquí a aquí será 2 menos 0,7, 1,3. La caída de voltaje entre aquí será 1,3 voltios, que es lo mismo que multiplicar IB, que es 13 microamperios por 100K, nos daría lo mismo. Por lo tanto, aquí en el punto B, VB, tenemos 2 que había aquí menos 0,7 que caerán aquí, la diferencia es 1,3, caen aquí. Aquí tengo 1,3 voltios, lo voy a poner también aquí. Aquí tengo 1,3 voltios, es el voltaje en la base. Voltaje del emisor, ya lo teníamos, 0 voltios. Y ahora nos queda hallar el voltaje en el colector. Volvemos a hacer ahora el mismo caso para hallar el voltaje en el colector, pero el mismo caso, la misma representación. Y volveremos a copiar el circuito. Y cambiamos de página. Tenemos aquí el circuito. Y vamos ahora a borrar esto de aquí en medio, la intensidad del colector. Y dibujaremos el circuito en verde vertical. Pero esta vez no es esta malla o lazo, sino este de aquí. La corriente sí que la habíamos dibujado de más a menos. Y a intensidad le llamamos de colector. IC o IE es lo mismo. Entonces, en vertical tendremos, azul, arriba la punta positiva más 10 voltios, que sería este punto de aquí. Voy bajando y llego a la resistencia de 1K. Voy bajando, llego a la resistencia de 1K. Sigo bajando y aquí me encuentro una caída de voltaje
que será entre colector, esto es el colector, y el emisor. Por lo tanto, dibujo esto así. Este es el colector y este es el emisor. Y llego a 0 voltios. Tierra, referencia, ground, que es como si estuviera conectado el negativo con el positivo. Ground. Por Kirchhoff, suma de voltajes tiene que ser el total, que es 10 voltios, porque aquí hay más 10 y aquí hay 0 voltios. Por lo tanto, aquí hay 10 voltios. Y sabemos que aquí hay una resistencia, habrá una caída de voltaje, caída de voltaje en RC, y aquí habrá una caída de voltaje que será CE. Entre el colector y el emisor habrá una caída de voltaje. Aquí ya no hay caída entre el emisor y 0, el emisor ya está a 0 voltios, ya no hay voltaje de emisor, ya es 0, no hay ninguna caída de voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje RC? Pues la idea de un voltaje es I, ¿qué pasa? Que es I de colector por la resistencia de colector, que es 1K. Esta será la caída de voltaje aquí. Y la caída de voltaje aquí será VC, que no sé cuánto vale. Pero sí sé que el total es 10. Por lo tanto, 10 voltios será igual a VRC más VCE. Así como antes VB sabía que era un valor que más o menos fijo 0,7, VC en cambio no sé cuánto vale. Por lo tanto tenemos aquí que 10 será igual a VRC, que es IC por 1K más VC. Problema, tengo una ecuación con dos incógnitas. No sé cuánto vale IC, creo que debería, pero tampoco sé cuánto vale VC. ¿Qué podemos hacer? Y para eso tendríamos que ir atrás, vamos a la siguiente página y cogemos de aquí los siguientes datos. Tenemos aquí 13 microamperios y que beta, vamos a ver, quizá no lo hemos dicho antes, pero beta vale 200. Entonces cogemos aquí, los datos nuevos que tenemos son beta del transistor, que no lo hemos dicho quizá esto, que la beta, la amplificación, en este caso cogemos es de 200. Esto depende de cada transistor, cada modelo tendrá una beta. Y luego tenemos que la intensidad de base es igual a 13 microamperios. Esto sí lo tenemos aquí. Teniendo beta y B, sabemos que IC, que es la intensidad grande, será igual a la intensidad pequeña por el factor de amplificación beta. Intensidad de colector, no sé cuánto vale. Intensidad beta sí que lo sé, 13 microamperios. 13 microamperios. Beta vale 200. Multiplico 13 microamperios por 200 y me da 2,6 miliamperios. Esto es micro, 10 a la menos 3, menos 6, y este es mili, 10 a la menos 3. Por lo tanto, aquí entran 13 microamperios y por aquí pasan 2,6 miliamperios. Ha amplificado 200 veces. Aquí una corriente IB muy pequeña, X vale una C comparativamente grande. Es 200 veces mayor que la que pone aquí. Ya tengo entonces, ahora he calculado IC, que es una de las incógnitas que tenía aquí. Por lo tanto, sustituyo aquí, me quedaría 10 igual a IC, que ponemos 2,6 miliamperios por 1K ohmios más VC. K y miliamperios, K es 10 a la 3 y miliamperios es 10 a la menos 3. Por lo tanto, me quedará 10 igual a 2,6, todos estos voltios más VC. Despejo 10 menos 2,6 igual a VC. 10 menos 2, 8, 7,4 es igual a VC. Hemos hallado que el voltaje entre colector y emisor que está aquí es de 7,4 voltios. ¿Cuánto vale entonces el voltaje RC? El voltaje RC está aquí, es IC por RC, que está aquí, 2,6 por 1K, que esto da 2,6 voltios. Evidentemente, si aquí hay 10 y aquí K en 7,4, la diferencia, que es 2,6, tiene que caer en la resistencia.
Y ya tenemos aquí entonces el voltaje de colector, que es, no, el voltaje de colector, ¿cuánto vale? Aquí hay 10 menos 2,6 que cae, aquí serán 7,4. ¿Por qué? Porque el emisor es 0. 7,4 voltios serán los voltios que hay aquí. Voltaje colector-emisor será el voltaje de colector menos voltaje de emisor. En el colector hay 7,4 voltios menos 0 que hay en el emisor, está conectado al 0. Por lo tanto, voltaje colector-emisión es igual al voltaje de colector 7,4. Y con esto hemos calculado los voltajes que tenemos aquí. Podemos entonces quizá hacer un poco de espacio y pintar aquí. Las intensidades ya las tenemos aquí, 13 microamperios y 2,6 miliamperios, y los voltajes aquí está en verde, lo ponemos en verde también. Aquí hay 1,3 voltios, aquí hay 0 voltios y aquí teníamos 7,4 voltios. En el colector tengo 7,4 voltios. Recordamos ahora un poco de teoría. El transistor es un interruptor variable que tiene tres opciones. Off, apagado. Circuito abierto, no deja pasar corriente. On, encendido, saturado. El circuito está cerrado y deja pasar toda la corriente. Y luego está la zona lineal o amplificación o zona activa. En la zona activa nos dice que en función de IB habrá una intensidad de colector que dependerá de beta. Vamos a ver en estos tres casos qué es lo que sucede con los voltajes. Entonces aquí vamos a poner voltajes. Voltajes. Cuando está en off, cuando la intensidad de base es 0. Entonces, como no hay intensidad de base, el transistor no conduce y la intensidad de colector será también 0. Vamos a separar esto de aquí. Intensidad de base. Intensidad de colector también es 0. No pasa corriente. No llega a la base, tampoco pasa corriente. ¿Cuál es el voltaje en CE? El voltaje colector-emisión, tenemos aquí el circuito, aquí tenemos la resistencia y aquí el transistor. Si no hay intensidad, la intensidad que pasa por aquí es 0. No hay intensidad, la caída de voltaje aquí es 0. Si aquí tengo lo que teníamos antes, 10 voltios, y aquí no cae voltaje, por lo tanto quiere decir que aquí hay 10 voltios. Y aquí hay 0. Por lo tanto, la diferencia de voltaje entre el colector y el emisor será 10 voltios. O sea, cuando está abierto el interruptor, o sea, no pasa corriente, el voltaje colector-emisión es el total entre la pila, 10 voltios, voltaje total. Todo el voltaje está en el transistor. Vamos a ver que está on, encendido, y deja pasar toda la corriente. Intensidad de base, pues no sabemos cuánto vale, pero aquí teníamos 13 microamperios, ponemos que es muy alta, vamos a poner 50 microamperios para que da. La intensidad del colector es la máxima, pasa toda la intensidad que puede, que tampoco sabemos ahora aquí cuánto vale. Vamos a suponer que es también, esto es 50 microamperios y esto fueran 50, 2,6, 50 miliamperios. ¿Cuál será el voltaje C? Bueno, esto lo podemos calcular. De hecho, vamos a calcular aquí, vamos a hacer aquí un espacio, cuál es la intensidad máxima que puede pasar y volveremos a copiar el circuito. Tenemos aquí el circuito y vamos a hacer ahora es calcular la intensidad máxima. Haya la intensidad máxima.
hallar IC máxima. Y para eso podríamos volver atrás y copiamos esto y lo pegamos aquí. La intensidad máxima. Aquí tenemos la intensidad de colector que iría IC máximo o de saturación. La máxima será cuando VCE, aquí tenemos un voltaje, una pérdida de voltaje. Cuando está saturado equivale a que esto se convirtiera o equivale a un cortocircuito, un cable. No hay transistor y nos queda solo la resistencia de 1K. Cuando está en off, apagado, es como si en lugar del transistor hubiera un interruptor abierto y por lo tanto no pasa nada de corriente. Cuando está saturado, es como si el transistor equivale a un cable, pasa toda la corriente. Toda la corriente quiere decir que la resistencia es 0 y la caída de voltaje también será 0. Aquí, cuando está abierto, la resistencia es infinita y la intensidad es 0. Si aquí no hay caída de voltaje, pues toda la caída de voltaje, que esto está a 0 voltios, será aquí. La caída de voltaje será toda aquí. Aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje en la resistencia del colector será a la intensidad del colector por la resistencia. En este caso será la intensidad máxima. Voltaje siempre es 10 voltios. Intensidad máxima no lo sé, es la que quiero hallar. Resistencia es la misma que antes, 1K por 1K. De aquí despejo que la IC máxima o de saturación será 10 partido por 1K. 10 partido por 1000, IC de saturación será 10 entre 1000, que es 0,01 amperio. La intensidad máxima será 0,01 amperio. Intensidad de colector máxima o de saturación 0,01 amperio o podemos poner 10 miliamperios. Ahora ya tenemos la intensidad máxima. Cuando la intensidad es máxima, el voltaje CE es 0. Y volvemos a la página anterior. Aquí, ¿cuál es la intensidad máxima? Hemos dicho que no es 10, sino que es... Lo borramos esto. No es 100. Es la intensidad máxima de colector, que es cuando está saturado. Esto es 100, no, eran 10 miliamperios. Aquí podríamos calcular cuánto vale IC con esta fórmula. Si IC son 10 miliamperios, igual a IB por 200. IB es 10 entre 200 y lo que nos dé será IB. Y el voltaje C, cuando está abierto y no pasa corriente, todo el voltaje está en el transistor. Cuando está saturado, el voltaje del transistor es 0 voltios. Normalmente calcularemos 0,2 voltios, siempre hay alguna caída de voltaje en el transistor. Y esto está abierto, no pasa corriente, saturado, pasa toda la corriente y en la zona lineal o amplificación pasa corriente. ¿Cuánta es la corriente? Pues la corriente en la zona amplificación será entre 0 y 10 miliamperios. No pasará más de 10 miliamperios cuando ya está saturado. ¿Y cuál será el voltaje que habrá aquí? Pues en el caso anterior hemos calculado 7,4 voltios para 2,6 miliamperios. Para cada intensidad de corriente habrá un voltaje diferente, pero yo sé que el voltaje que haya entre C y E, voltaje entre colector y emisor, será entre 0 y 10 voltios. 1, 2, 3, 4, 5, cualquier cosa. Mientras el voltaje colector-emisor, otra cosa que podemos saber, que ya es teoría, si el voltaje
colector, emisor. Hemos visto, si vale o el voltaje total, quiere decir que no pasa corriente. Está interruptor abierto. Si el voltaje C es 0 voltios, quiere decir que pasa toda la corriente, está saturado. Y si da entre 0 y 10 voltios, bueno, entre 0 y el voltaje total, entre 0 y el voltaje total, quiere decir que está en la zona de amplificación o la zona lineal, zona de carga, y que beta funciona. Beta será la intensidad grande entre la intensidad pequeña. Cuando estemos en la zona de saturación, beta ya no se cumple. Aquí antes teníamos que IC máxima es 10 miliamperios. Y la IB correspondiente hemos dicho que era 10 entre 200, lo que salga. No por incrementar IB más allá, podríamos hacerlo, 10 entre 200 lo que dé, no, IB máxima será X miliamperios, X microamperios, no porque yo aumente, si X aquí es 5, no por subir a 10, aumenta la intensidad del colector. No pasa más corriente, está ya saturado. Y con esto hemos hecho un repaso a los voltajes que hay en un transistor.